Muy buenos días con todos, bienvenidos, gracias por estar aquí esta mañana. Hoy día vamos a acabar el capítulo 8 de Marcos, Dios mediante. Ya no me quiero adelantar a decir que lo vamos a acabar, pero esa es la idea. Como ustedes recordarán, Jesús ha estado visitando en su última parte de ministerio lugares, regiones gentiles, regiones no judías, donde por ejemplo multiplica los panes y los peces y alimenta 4.000, donde también hemos visto que tiene una conversación con sus discípulos con respecto a su identidad. Él le pregunta a sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, una región gentil, ¿quién dice la gente que es él? Los discípulos contestan que algunos piensan que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es alguno de los profetas. Jesús les pregunta ahora a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro salta inmediatamente y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de eso hablamos la clase anterior. Hablamos de la implicación de esas verdades, de la implicación de esas preguntas y de la declaración de Pedro, pero también de que ese es un versículo o un pasaje muy controversial, sobre todo por el catolicismo romano. Hablamos un poco acerca de eso y meditamos un poco en otras verdades. Hoy ya vamos a continuar con la conversación, porque la conversación no termina ahí. No termina con la alabanza de Jesús hacia Pedro con respecto a sus palabras, sino que continúa la conversación y Jesús les va a seguir enseñando cosas a sus discípulos, pero nuevamente Pedro va a saltar a dar una frase o una declaración, pero esta vez negativa. Así que vamos a ver de qué se trata. Sigamos continuando con la lectura de Marcos y veamos lo que dice el versículo 31 en adelante. Dice lo siguiente: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Hacemos una pausa para más o menos centrarnos en el contexto. Una de las cosas que Marcos nos está contando es que Jesús continúa con la enseñanza, continúa con la instrucción a sus discípulos. Pero ahora, acercándose al final de su tiempo de ministerio, antes de ser crucificado, antes de ir hacia Jerusalén, ya falta poco tiempo para que Jesús entre a Jerusalén, les empieza ya a contar con toda franqueza, con toda claridad, de que Él va a morir, de que Él va a ser rechazado, de que Él va a ser insultado, va a ser golpeado y va a ser asesinado, pero que al tercer día resucitará de entre los muertos. Una de las cosas que ustedes tienen que tener claro es que los discípulos que están escuchando estas palabras de Jesús deben estar un poco contrariados, un poco preocupados, un poco con desconcierto, porque una de las cosas que ya hemos visto es que los judíos de la época tenían una idea del Mesías completamente diferente a la que Jesús está mostrando aquí. Ellos pensaban, vamos a llegar a Jerusalén y vamos a reinar con Jesús. Al punto que en algún momento se van a desatar un poco de controversias entre los discípulos para quién de ellos se iba a centrar a su derecha y a su izquierda, iba a gobernar con él. Iban a tener como los cargos de mayor autoridad. Porque en su mente ellos están pensando, vamos a Jerusalén y Jesús va a establecer su reino ahí. El imperio romano va a ser destruido y Jesús va a reinar. Pero ahora Jesús les muestra una cara del Mesías que ellos no conocen. Y es la cara del Mesías sufriente. Es la cara del Mesías que viene a morir. Y Jesús les dice claramente eso. Yo no me voy a quedar. Yo voy a morir. Voy a ser rechazado por los líderes, por los gentiles también, por el imperio romano, y voy a terminar muerto. Pero voy a resucitar al tercer día. Acá una de las cosas que vemos es la soberanía de Dios, pero también la omnisciencia de Jesús. En el sentido de que Él, siendo Dios, sabe qué es lo que va a pasar. Sabe que va a morir, sabe que va a ser rechazado y sabe que va a resucitar. Por lo tanto, acá estamos viendo que Jesús no es solamente un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Acá está mostrando su preconocimiento. Y les explica esto con toda franqueza. Obviamente los discípulos no se quedan pensando en, bueno, va a resucitar, sino ellos se enfocan solamente
en la muerte y el desprecio que va a sentir el Señor. Así que Pedro salta inmediatamente en escena nuevamente. Ya Jesús lo había alabado porque había dado una buena respuesta a su pregunta, pero ahora salta para reconvenir a Jesús. ¿Qué significa reconvenirlo? Que en buena cuenta le está diciendo: Señor, que esto no te suceda. Lo que tú estás contando, que vas a morir, que vas a ser rechazado, que vas a ser insultado, por favor, que no te pase eso. O sea, tú no tienes que morirte, tú no tienes que sufrir, tú no tienes que ser rechazado, tú vas a venir a reinar acá. Pedro está saltando como un buen líder, en cierto sentido, para corregir a Jesús luego de haber recibido esas palabras de ánimo y de alabanza, por así decirlo, en un sentido humano, de la declaración de Pedro, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las cosas que me pongo a pensar mientras leo este pasaje es que nosotros somos como Pedro, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque cuando el plan de Dios es un plan que es cómodo para nosotros, que es bonito, donde todo está, por así decirlo, con color de rosas. Cuando sucede todo eso, nosotros estamos muy felices con el plan de Dios. Pero cuando el plan de Dios contiene sufrimiento, rechazo y hasta muerte, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que Pedro. Hacemos un acercamiento a Jesús y decirle: Señor, que esto no pase. ¿Por qué está pasando esto, Señor? No debería ser así. Yo no quiero que tu plan sea así. Somos exactamente igual a Pedro cuando las cosas que están dentro de la voluntad de Dios implica sufrimiento, rechazo y cosas semejantes. No nos gusta eso. De la misma forma, a Pedro tampoco le gusta que Jesús le cuente que su Mesías va a morir, que su Mesías va a sufrir. Así que es lo que él hace: quiere cambiar el plan de Dios. Y miren a continuación lo que Jesús le contesta. Jesús, felizmente, ustedes ya han visto que tiene mucha paciencia con sus discípulos, pero vamos a ver las palabras que usa Jesús con Pedrito en este momento cuando Pedro lo reconviene. Veamos el versículo 33. Dice lo siguiente: entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Ay, ahora sí se puso la cosa brava. Jesús llama la atención muy fuertemente a Pedro. Le está diciendo: mira, Pedro, lárgate de acá, Satanás. Y Jesús lo hace mirando a los discípulos. O sea, Pedro está siendo avergonzado completamente en este momento. Pienso yo que Pedro ha dicho: bueno, hace unos momentos di una respuesta muy buena. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús me dijo: bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo creo que esto es de parte de Dios, que lo que Jesús está diciendo está mal. Por lo tanto, voy a corregirlo, para que Jesús me diga: muy bien, Pedro, gracias, esto te lo ha revelado también mi Padre. Pero ahora cambia la situación. Y ahora Jesús le dice: esto no te lo reveló mi Padre. Esto es una influencia de Satanás en tu vida. Tú no estás hablando cosas de Dios, sino estás hablando las cosas del enemigo. Porque tus ojos no están puestos en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. No en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y acá hay una lección para nosotros que podríamos meditar hoy con respecto a la actitud de Pedro o la situación de Pedro en este pasaje. ¿Cuál es esa situación? Que Pedro, hay momentos que es guiado por Dios, pero hay momentos que es influenciado por Satanás. Pero podemos ver y aprender de esa influencia del enemigo en la vida de Pedro para que nosotros no nos dejemos influenciar también de la misma manera. ¿Cómo se puede hacer esto? Primero, que Pedro tendría que haber sometido su conocimiento, sus sentimientos a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que las Escrituras dejaban muy claro era que el Mesías iba a sufrir. Si nosotros leemos y hacemos un estudio de Isaías capítulo 53, dentro de otros muchos capítulos, vamos a ver bien descrito al Mesías sufriente, al Mesías que viene a morir. Por lo tanto, a veces nosotros sentimos como impulsos, ¿no? Y decimos: este impulso quizás es de parte de Dios, esta idea, este pensamiento quizás es de parte de Dios. Lo que antes tenemos que hacer para no caer como Pedro es, primero, no ser impulsivos. Pedro es impulsivo. Y eso le cuesta ahorita una reprimenda fuerte. Primero, no ser impulsivos, no saltar inmediatamente, detenernos, orar por eso, consultarle al Señor primero. Hubiera sido muy diferente si Pedro le hubiera dicho: Señor, no te entiendo, me da la idea de que esto no es correcto.
Y Jesús le hubiera corregido, no, Pedro, esto es correcto, yo he venido para morir. Pero Pedro no, salta ya convencido de que lo que él tiene en su mente es lo correcto. No se ha detenido a consultar, no se ha detenido a meditar un poco y sobre todo a filtrarlo a la luz de la palabra de Dios, que ya es un tema que hemos ido hablando bastante. Tenemos que filtrar todos nuestros pensamientos, sobre todo con lo concerniente a Dios y a nuestras acciones, a la luz de la palabra de Dios. Lo que Pedro está diciendo va en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, sometamos esos impulsos que tenemos, esos pensamientos, filtrémoslos todos a la luz de la palabra de Dios, no seamos impulsivos, oremos primero, consultemos primero, busquemos la dirección de Dios antes de actuar. Eso es muy importante. Aún oraciones cortas antes de una decisión muy rápida marcan la diferencia. Si nosotros leemos el libro de Nehemías, cuando el rey le hace una pregunta a Nehemías que es crucial, Nehemías no tiene tiempo para decir, espérame un ratito, rey, déjame ir a orar y luego yo te respondo. No, lo que dice en el libro de Nehemías es que Nehemías ora rápidamente en ese momento y luego responde. Hasta de esa manera nosotros estamos poniendo a Dios primero. Y eso debería ser parte de nuestra vida y no ser impulsivos como Pedro y sobre todo tomar decisiones que son contrarias a la palabra de Dios. Si Dios está poniendo, vamos a hacerlo entre comillas, si Dios está poniendo en ti algo que no va acorde a la palabra de Dios, a su voluntad escrita, no es Dios el que te está guiando, es el enemigo el que te está guiando. Y esto sucede exactamente con Pedro. Así que tenemos que tener mucho cuidado y Pedro, por esta actitud, después de haber sido, lo más probable, inflado su pecho, por lo que Jesús le dijo, ahora está quedando avergonzado delante de todos los discípulos. Y ustedes tienen que saber de que los discípulos en sí, en su inmadurez, tienen competencias entre ellos. O sea, lo más probable es que muchos se han matado de risa cuando a Pedro le han llamado la atención así. ¿Ok? Así que tengamos cuidado con esos impulsos, con esas decisiones que nosotros podemos tomar rápidamente sin consultar, sin orar, sin filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Bueno, sigamos con la lectura. Veamos qué es lo que sucede después de la llamada de atención a Pedro. Veamos el versículo 34. Acá se viene una frase muy fuerte de Jesús que es crucial para nosotros. Yo creo que esto es algo central para nuestra fe, central para toda persona que está ahorita conectada y aún no sigue a Jesús. Y quiere saber, ok, si me interesa la persona de Jesús, ¿qué me pide Él a mí? Veamos el versículo 34. Dice lo siguiente Marcos. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Acá hay un montón de cosas que nosotros podríamos rescatar, profundizar, pero que por falta de tiempo no le vamos a sacar el jugo que yo quisiera. Pero sí podemos hablar algo en general de las palabras de Jesús aquí. Primero, las palabras de Jesús son directas, son duras, pero son la verdad. Jesús está diciéndole a sus discípulos y a todas las personas, o sea, no solamente se está enfocando en sus discípulos para dejarle las cosas bien claras, sino también a toda persona que está prestándole oído a Jesús. Él les dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Saquémosle un poquito el jugo a esa frase. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Cómo yo me niego a mí mismo? Si yo quiero seguir a Jesús, ya tengo claro que lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo. ¿Cómo me niego a mí mismo? ¿Qué significa? En un sentido figurado sería bajarme yo del trono de mi vida y dárselo a Jesús. Generalmente nuestro deseo, nuestro impulso es nosotros ser los reyes de nuestra vida. Nosotros gobernamos nuestra vida, nosotros mandamos sobre ella. Bueno, Jesús dice, si tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Esos impulsos que tú tienes de tú ser el gobernante de tu vida, los tienes que matar. Tienes que morir a ellos. ¿Qué tienes que hacer? Bajarte del trono y dármelo a mí. A partir de ahora, yo soy el que reina sobre tu vida, no tú. Y vas a encontrar en esa actitud, en esa decisión, que realmente ahí es donde tú hallas tu vida.
No solo eso, sino le dice, niegues a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Qué significa cargar la cruz? Para nosotros quizás es algo un poco difícil de entender porque nosotros no vivimos en un contexto, en un mundo donde tú ves una persona cargando una cruz en la calle rumbo hacia su crucifixión. Si nosotros viviéramos en el mundo antiguo, hubiera habido momentos en los cuales estás escuchando mucho alboroto, sales de tu casa y ves a un hombre golpeado, lacerado, sangrando, cargando una cruz. Y tú dices, esta persona se va a morir, esta persona va a ser crucificada. Obviamente el populacho va a ir a ver esa masacre. Pero puede ser que en tu caso tú digas, yo no quiero ver eso. Qué pena, qué triste. Esa persona va a morir. ¿Qué crimen habrá cometido? Porque no cualquiera cometió un crimen para ser crucificado. Los romanos no crucificaban a otros romanos porque lo veían como algo repugnante, pero para tú ser crucificado tendrías que haber cometido un un crimen fuerte. Entonces, para los discípulos, cuando Jesús les dice, niegues a sí mismo, carguen su cruz, significa, ustedes están dispuestos o tienen que estar dispuestos a morir por mí. Pregunta para cada uno de nosotros, que decimos seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Él? Jesús te dice, si tú quieres seguirme, tienes que estar dispuesto. Si no, no me sigas. Tienes que estar dispuesto. Carga tu cruz y sígueme. Jesús no le está poniendo suave. Jesús no le está poniendo como que, bueno, mira, me vas a ir conociendo en el camino, no, sígueme, ¿no? Al principio no importa si no estás comprometido conmigo, no empieza a seguirme, vas a ir aprendiendo. No. Muchachos, si quieren seguirme, niéguense a sí mismo, estén dispuestos a morir por mí y síganme. Porque el que pierda su vida, la hallará. Pero el que busque ganar su vida, la perderá. ¿Qué significa eso? Que cuando tú realmente estás dispuesto a morir por Cristo, que cuando tú realmente pones a Jesús en el trono de tu vida, es ahí donde hayas una vida nueva. Porque algo que sucede espiritualmente es que tú naces de nuevo. Tienes una vida nueva. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente, pero cuando decides morir a tu vida, naces de nuevo. Es una paradoja, es una contradicción, por así decirlo, pero que es real. El Horacio, antes de decidir seguir a Cristo, estaba muerto. El Horacio que se ha negado a sí mismo, que está dispuesto a morir por él, ahora se da cuenta que tiene una vida gozosa, una vida nueva. Y eso es lo que Jesús promete aquí. Pero su llamamiento es costoso, su llamamiento es directo. Si tú quieres seguirme, tienes que tener claro esto. Si no, no me estás siguiendo. Tú dices que me sigues, pero realmente no me sigues. Porque el que me sigue se niega a sí mismo, carga su cruz y va detrás de mí. Jesús es directo. Y Jesús dice, ¿de qué sirve que tú ganes todo el mundo si pierdes tu alma? De nada te sirve, porque este mundo es así, este tiempo es así de corto, pero la eternidad es inmensa. De nada te sirve ganar este mundo. Este mundo te puede ofrecer algo temporal y cortísimo. No solamente por el tiempo en el que ha sucedido la historia, sino por el tiempo de tu vida. Tu vida es corta, tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. ¿De qué te sirve intentar ganar todo el mundo si vas a perder tu alma? Pero si mueres a tu vida hoy, por mí vas a ganar tu alma. Con nada tú puedes pagar el costo de tu alma. Yo lo pago por ti. Es lo que Jesús dice. Así que Jesús está dando claramente palabras para nosotros. La seriedad del asunto, el llamamiento costoso, y Él al último da una advertencia. Porque yo les digo que si ustedes se avergüenzan de mis palabras, se avergüenzan de mí, el Hijo del Hombre, cuando yo venga en la gloria de mi Padre con mis santos ángeles, yo también me voy a avergonzar de ustedes. Pregunta para nosotros. ¿Cómo estamos tomando las palabras de Jesús? ¿Las tomamos con la actitud de obedecerlas? ¿Sabemos que el llamamiento es costoso y a pesar de eso seguimos a Jesús? ¿O nos avergonzamos de Él y de sus palabras? Bueno, es una decisión personal. Jesús acá no nos está obligando a seguirlo, pero sí está diciendo, la única forma de ganar tu alma, de estar en mi reino, de hallar la vida verdadera, es si tú mueres a ti mismo hoy. Así que yo los invito a cada uno de los que estamos acá conectados, tomemos la decisión de morir a nosotros el día de hoy y seguir a Cristo. Y es ahí, eso te lo aseguro por completo, lo he visto en mi propia vida, vas a ganar realmente tu vida en ese momento. Vas a ganar tu alma, no por tus obras, sino por lo que Jesús ya hizo. Así que yo los animo a tomar en serio el llamamiento de Jesús y entregarlo todo para Él. Espero que esta meditación corta haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, algo que no ha quedado claro en lo que hemos hablado, los leo inmediatamente en la sección de comentarios. Que Dios los bendiga a todos.